Cristo ya nos libertó, ya nos restauró, y el desarrollo de nuestra vida en la fe y en la vida cristiana depende de nosotros. Y nosotros muchas veces, como somos emocionales, como somos almáticos, a veces estamos allí en la cúspide, otras veces estamos abajo, y otra vez estamos en la cúspide y otra vez abajo. Pero ese no es el problema. El problema es que justamente nosotros tenemos que regular nuestra media y no apartarnos del Señor para que Dios pueda obrar con poder y con autoridad. No creernos que somos los mejores, ni creernos que somos los peores, sino creernos que fuimos redimidos por Cristo y nos dio con una identidad nueva para poder avanzar y evolucionar en la vida. Como te decimos siempre, la eternidad ya la comenzamos a vivir, fuimos siempre eternos, pero en el momento que se nos predica Cristo tenemos conciencia de eternidad. Y lo eterno es para vivirlo hoy, no para allí cuando termine, cuando pase de este plano al próximo, sino aquí. Aquí tomamos las grandes decisiones justamente allí que van a determinar nuestra eternidad y nuestra espiritualidad por la eternidad. Y estuve escuchando allí algunas cosas, hay ciertas palabras que me quedan en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, estuve escuchando y estuve analizando y mirando esta palabra, la palabra meritocracia, ¿no? Hay personas que no creen en la meritocracia, sino que todo el mundo tiene que recibir lo mismo. Y la meritocracia justamente es un sistema social en el que el acceso a posiciones de poder, de influencia y de recursos están determinados por el mérito individual, como el talento, el esfuerzo y la capacidad. En esencia, la meritocracia idealiza, sugiere que las oportunidades y los resultados son el resultado de la competencia y el rendimiento de cada individuo, independientemente de su origen social o circunstancias. Y es maravilloso entender que la meritocracia te dice que vos no dependés de nada ni de nadie, dependés de vos mismo. Y es interesante porque cuando Cristo llegó a tu vida, llegó para darte una nueva identidad y para darte un nuevo comienzo. A veces nosotros no avanzamos en la vida espiritual y no avanzamos en el Evangelio y no avanzamos justamente en Cristo porque estamos atados a condicionamientos en nuestra mente y en nuestro corazón que tienen que ver con los errores que hemos cometido en el pasado. En el pasado fui esto y lo otro. Entonces ahora no me merezco ni esto ni aquello, ni puedo pensar, ni puedo planificar llegar a tal o cual lugar. Y eso es un error, porque Cristo justamente allí nos dio una posición de hijos. Y entonces desde esa posición yo tengo que comenzar a evolucionar. Y eso es algo extraordinario, porque no dependo de la voluntad de nadie. No dependo de la voluntad del pastor por darme una oportunidad o no. No dependo de que si mi esposo o mi esposa hagan esto, mis hijos o mis padres hagan lo otro. Depende de mí. Y yo tengo una búsqueda continua y constante del Señor. Dios va a obrar con poder y con autoridad. Y no importa de dónde vengo, Dios va a obrar y se va a manifestar. Y va justamente allí a traccionar en mi vida de manera sobrenatural para que podamos experimentar su gloria en nuestras vidas y tengamos resultados de otro planeta. Pastor, ¿qué te agarró? Sí, resultados sobrenaturales, resultados espirituales, resultados justamente que no tienen que ver con nuestra simple capacidad, sino que tienen que ver con lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. No te olvides nunca que vos sos un especial tesoro para el Señor, que Dios entregó a su Hijo en la cruz de Calvario por vos y por mí, y semejante entrega tiene que ver con que justamente nos ama y a través de esa entrega es como justamente nosotros podemos glorificar al Señor a través de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y es maravilloso, independientemente justamente allí de lo que podemos haber experimentado en su momento en Dios, justamente tenemos una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque el Evangelio lo nivela todo. El Evangelio lo nivela todo. Para Dios es igual el que tiene riquezas el que es pobre. Para Dios es igual el inteligente que el mediocre. Para Dios es igual justamente el que está enfermo que el que está sano. Cuando alguien depende justamente de Dios, eso nivela todo. Y el Evangelio es para todos. El Evangelio nos posiciona en una nueva realidad de Dios para nuestras vidas. Entonces, desde allí podemos batallar y podemos luchar por lo que Dios ha determinado para nuestras vidas, para poder justamente allí ver a Dios manifestado en medio de nosotros. Nos coloca en la misma posición ante las oportunidades divinas de crecimiento y desarrollo. Pero en el reino de los cielos existe la meritocracia. Y eso es una realidad.
En el reino de los cielos es solo meritocracia. ¿Por qué? Porque justamente si no existiera Dios, porque si no existiera la meritocracia, Dios sería injusto. Si Dios tuviese un teléfono rojo o eligiese, no sé, a una persona para darle todo y al otro no, sería injusto. Entonces Dios permitió la meritocracia para poder desarrollarnos. Si yo quiero más de Dios, Dios está dispuesto a darme más de Él. Si yo quiero recibir más de Él, si yo quiero ser intencional en buscar lo que Dios tiene para mi vida, Dios me lo va a dar porque Dios no es excepción de personas. Y eso es increíble. A veces justamente creemos que hay gente escogida. Él está escogido para esto, él está ungido para esto, entonces por eso recibe eso. No, pero yo no, porque esto, lo otro. No. Dios ha determinado la meritocracia, es mi búsqueda, es mi intencionalidad la que me va a permitir experimentar lo que Dios tiene para mi vida. No dependo de la decisión de nadie, dependo de mi propia decisión. Y eso me da libertad y me da justamente un alivio porque no tengo que depender de la opinión de los demás. Pero también me da una responsabilidad. ¿A quién voy a hacer cargo si yo no avanzo en la vida espiritual? ¿A quién le voy a hacer responsable? No, porque mi pastor hizo esto. No, porque el líder hizo esto. Porque esta iglesia hizo esto, esta iglesia hizo lo otro. No. Yo justamente tengo justamente el control de mi vida y de mi evolución para la gloria del nombre del Señor. Pero para eso, como es meritocracia, tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar en pos de lo que queremos recibir. ¿Cuántos quieren recibir de parte de Dios? Si querés recibir de parte de Dios, es tiempo de comenzar a trabajar y de comenzar justamente allí a glorificar a Dios en medio de nuestras vidas. Por eso el título de esta predicación es Agarrando la pala. Agarrando la pala. Tenemos que trabajar justamente allí para que Dios se glorifique con poder y con autoridad. Ahí está. Hoy están lentos los muchachos, pero bueno, lo vamos a perdonar hoy, ¿no? Agarrando la pala. Justamente, ¿por qué? Porque tenemos que trabajar en pos de lo que nosotros queremos recibir. A veces queremos tirarnos en casa y creer que como caminamos un tiempo en el Señor, ya está listo, yo ya me merezco todo. No, todos los días son nuevas sus misericordias, dice la palabra, ¿verdad o no? Todos los días tengo la oportunidad de transformar mi historia por completo. Acompáñame a Marcos capítulo 2, por favor. Vamos a leer del verso 1 al 12. Cuando lo tenés me decís Marcos 2, ahí tenés el bosquejo si querés escanear, y si no si estás en los grupos, te llegan los grupos el PDF con la predicación. Así que ahí tenés justamente para escuchar, para ver la predicación. Dice la palabra en Marcos 2, verso 1 al 12. Entrando Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba el evangelio. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Y al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentado algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla así? Blasfema, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué cavilan así en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa.
¿Cuántos dicen amén a esto? Tremendo, ¿verdad? Levanta tu mano al cielo y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Señor, en esta mañana, Señor, por el privilegio de poder estar en tu casa, Dios mío, para honrarte, para bendecirte, para glorificar tu nombre y exaltarte, Señor, y recibir una palabra que transforme nuestra mente y nuestro corazón. Padre, te pido que tu mano de poder, Señor, se extienda sobre cada uno de nosotros y a través de tu consejo divino podamos salir de este lugar, Señor, bendecidos y prósperos en lo espiritual, Señor, para tomar decisiones fuertes para la gloria de tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios. Amén y amén. Muy bien. Dice la palabra que el Señor llegó a Capernaum y estaba en casa. Era el lugar donde él había determinado tener su fuerza o justamente su cuartel general, si me permitís de esta manera, de su ministerio. Él desde allí caminaba y se iba a todos los lugares. Capernaum era su ciudad, su lugar donde realmente podía transitar, y dice la palabra que los mayores milagros justamente han ocurrido en Capernaum. Los mayores milagros que aparecen en la Biblia han ocurrido en este lugar. ¿Por qué? Porque era un lugar destacado. El Señor había colocado su corazón allí. ¿Por qué? Porque realmente tenía connotaciones especiales que ahora las vamos a ver. Pero es interesante, porque de repente allí el Señor a través de este pasaje nos habla de que todos tenemos la posibilidad de poder alcanzar lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Todos tenemos la capacidad de poder tomar lo que Dios tiene para nosotros y transformar la historia de nuestros hogares, la historia de nuestra vida, y convertirnos en hombres y mujeres que trasciendan más allá de sus días, que puedan justamente invertir su vida para que Dios pueda glorificarse a través de sus acciones. Y es interesante porque justamente el domingo pasado la pastora hablaba de identidad, y hablaba de la identidad porque es lo que Dios nos está llevando en este tiempo, a hablar de esto, de la identidad, de poder posicionarnos en la identidad que tenemos. Muchos tenemos la identidad distorsionada. Muchos llegamos a Cristo, pero tenemos una identidad distorsionada. Nos hemos acostumbrado a coquetear con ciertas cosas que no deberían estar en nuestra vida. Nos hemos acostumbrado justamente allí a estar parados frente a la realidad conforme a las circunstancias que estamos viviendo y no a la palabra del Señor, y nuestra identidad se desvirtúa. Por eso lo primero que quiero hablarte es que portamos una identidad habilitante. Tenemos una identidad que nos habilita a pararnos frente al Señor, justamente con un corazón contrito y humillado, y poder buscar en Dios respuestas y alcanzar respuestas de parte de Dios para nuestras vidas. Transformar nuestro ser en aquel que debemos ser, justamente para que nuestros hijos, nuestro matrimonio, para que todo nuestro entorno crezca y se desarrolle conforme a la palabra del Señor y conforme a lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Dice la palabra, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y esta frase me hace ruido allí en mi interior, porque era el lugar, como te decía, el lugar de la comodidad del Señor, el lugar donde el Señor se sentía cómodo, el lugar donde le habían dado un espacio para que el ministerio del Señor pueda desarrollarse por diversas características. Capernaum se convirtió en la ciudad preferida de Jesús. Fue la ciudad donde más milagros ocurrieron en el ministerio de Jesucristo. En otro momento fue una ciudad llamada o llena de negatividad, llena justamente de pecado, porque era una ciudad portuaria. Entonces había prostitución, habría alcoholismo, habría un montón de cosas que pasaban allí, que realmente no era una ciudad en la cual uno puede decir, bueno, acá está el Señor Jesús. Y es interesante porque muchos de nosotros venimos de historias difíciles y en otro momento teníamos una realidad que no es la que tenemos ahora. Quizás luchábamos con algún vicio, quizás luchábamos con alguna perversión sexual, quizás luchábamos con la depresión, con la angustia, con el estrés, con el desánimo, con
con un montón de situaciones en el interior donde quizás podríamos pensar que Dios no quisiera habitar justamente en nosotros. ¿Por qué? Porque no eran las condiciones deseadas, pero sin embargo el Señor habitó en nosotros. Algún día, en algún momento, alguien vino, te golpeó la puerta y te dijo: Jesús te ama, y aceptaste a Cristo en tu corazón, y allí Cristo comenzó a habitar en medio del desorden que había en tu vida, pero comenzó a habitar. Dice la palabra, o justamente allí en Mateo capítulo 9, que habla de esto mismo: llama a Capernaum su ciudad. Dice la palabra, entró a su ciudad, el lugar donde se sentía cómodo. ¿Por qué se sentía cómodo? Porque justamente fue un lugar propenso a que Él pueda manifestarse. Y vos y yo somos un lugar propenso a donde Dios puede manifestarse. Somos un lugar propenso a donde Dios puede obrar con poder y con autoridad, donde Dios se puede manifestar con libertad. Somos un lugar propenso justamente para que Dios pueda obrar milagros a través de nuestras vidas y en nuestras vidas. Somos el lugar en el cual el Señor quiere habitar. El Señor se deleita justamente habitando en nosotros. El Señor se deleita obrando milagros en nuestra vida, cambiando nuestra realidad. Tenemos una personalidad, o tenemos justamente una identidad que habilita justamente al Señor a que obre en medio nuestro. ¿Por qué? Porque el Señor nos ve a través justamente de su sacrificio y a través de la sangre derramada sobre nosotros como una tierra deseable, como un lugar donde puede invertir sus recursos espirituales para que den frutos para la gloria del nombre de Cristo. Pero muchas veces nosotros no nos consideramos de esa manera y limitamos justamente a Dios en el obrar y en el manifestar de su gracia y de su gloria, y simplemente nos conformamos. Y nos transformamos justamente allí en personas que amamos al Señor con todo el corazón, pero que no tenemos experiencias sobrenaturales. Siempre pasa lo mismo, siempre caigo en la misma situación, siempre pierdo en la misma batalla, siempre dilato los tiempos para ver a Dios glorificándose, argumentando ciertas cosas en mi interior que justifican justamente mi condición. Pero Dios es fiel. Y cuando Dios comienza a actuar y comienza a obrar con poder, Dios comienza a manifestarse con total libertad y trae respuestas del cielo para nuestras vidas. Pero tenemos que levantarnos en fe. Dios ya nos proporcionó todo. Al darnos esa identidad habilitante, yo puedo entrar confiadamente a la presencia del Señor. Yo puedo entrar confiadamente y decirle: Señor, te necesito. Señor, necesito un milagro aquí, necesito esto, necesito lo otro. Necesito justamente allí obrar con poder. El tema está en que no nos podemos quedar simplemente en la oración. La oración y el ayuno son herramientas, claro que sí, son fundamentales. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que pasar tiempo de meditación delante del Señor. Pero también tenemos que comenzar a caminar en lo que estamos creyendo. ¿En qué estamos creyendo? ¿En un Dios que se queda impávido ante mi sufrimiento, o en un Dios poderoso que tiene poder para obrar milagros en mi vida? De acuerdo a lo que estamos creyendo va a ser nuestra reacción. Si nosotros creemos que no calificamos y nunca vamos a creernos aptos para estar delante del Señor, nunca vamos a creernos aptos para estar delante de Él, pero simplemente Dios quiere obrar con poder y con autoridad, y el Señor quiere manifestarse con libertad en medio nuestro. Por eso debemos creerle al Señor y debemos creer que ya tenemos toda la oportunidad para poder vivir plenos para la gloria del nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Lo segundo que quiero hablarte es que lo sobrenatural no es magia. Y eso es una realidad. Lo sobrenatural no es magia. Dios no es el genio de la lámpara que va a obrar en medio nuestro, que va a obrar a través de nuestras vidas porque simplemente lo deseamos. No, de esa manera no funciona. Dice la palabra: inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. El Señor les predicaba la palabra. Y es interesante. ¿Por qué? Porque no es magia. Los resultados vienen a nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que se hace carne en nosotros y comienza a obrar con poder y con autoridad. Pero justamente, si bien todo esto es por gracia, no es magia, hay que esforzarse para obtener los resultados. Y ahora la pregunta es: ¿cuál es el trabajo para que lo sobrenatural se manifieste en nuestras vidas? ¿Cuál es el trabajo que tengo que hacer para que lo sobrenatural se manifieste en mi vida? Y esa es la pregunta que vamos a contestar ahora. Lo primero, debemos lograr acuerdos. Dice la palabra: vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Hubo 4 personas que se pusieron de acuerdo. Y se pusieron de acuerdo para llevar justamente allí a la presencia del Señor el objeto de la necesidad. Había un amigo, un pariente,
hay una versión que dice que eran 4 amigos, otra versión que eran 4 los que cargaban. Es indistinto. Eran 4 que se pusieron de acuerdo. Y tuvieron que decir, bueno, para que no se nos caigan, lo primero vamos a ponernos los 4 en la punta, vamos a agarrar y vamos a levantar parejo. ¿Sí? Porque si no va a levantar otro, va a ser peor. Entonces, agarraron parejo, se pusieron de acuerdo. Dijeron, bueno, vamos a arrancar. Y arrancaron para un lugar, iban caminando, se pusieron de acuerdo. Si nosotros queremos justamente allí que Dios se manifieste, tenemos que ponernos de acuerdo con personas, con hombres y mujeres de fe que nos acompañen en el proceso de nuestra restauración, de nuestra recuperación, de nuestra sanidad. Es interesante, pero a veces creemos justamente que solo podemos lograr las cosas. Y ese es el peor error que podemos cometer. Aquí las personas comenzaron a caminar. Y es interesante, ¿por qué? Porque justamente la Biblia hace preponderancia en el acuerdo. Es como si Dios nos dijera, nadie se salva solo. ¿Por qué? Porque Dios lo determinó así. Por eso justamente el Señor nos lleva y nos invita y nos anima a no dejar de congregar. Hay un solo versículo que dice, no dejes de congregar como tienen por costumbre algunos, ¿verdad o no? ¿Lo conocen? Pero la Biblia está llena justamente de sugerencias de que tenés que buscar una familia de fe, que tenés que echar raíces, que tenés que acumularte o tenés que justamente allí alinearte a la visión de una iglesia para poder avanzar y desarrollarte. A veces queremos vivir y queremos resultados y simplemente somos visitantes de la iglesia. Venimos al culto el domingo, participamos de alguna cosa y nada más. Y no va a haber respuestas de Dios en medio de esas situaciones. ¿Por qué? Porque necesitamos el acuerdo. Este paralítico no tendría oportunidad de ir a la presencia del Señor si no fuese por sus amigos. Y a veces nosotros estamos involucrados y metidos en tantos problemas que no podemos ver que Dios es bueno. Estamos afligidos en pensamientos de frustración, en pensamientos de dolor, de amargura, que necesitamos que otros nos impulsen y que nos digan Dios es bueno, vení a caminar con nosotros, que nos vengan a visitar, que vengan a hablar con nosotros, que vengan a animarnos, a motivarnos. Nosotros creemos fielmente que el acuerdo es fundamental para poder desarrollarnos en la fe cristiana. Por eso tenemos justamente allí las reuniones de género. Por eso que cada 15 días nos reunimos los varones. Si vos no venís a los varones, está fuera de la visión. Si no venís a la mujer, está fuera de la visión. ¿Por qué, pastor? Porque es la visión que Dios nos dio para desarrollarnos y ponernos de acuerdo, para poder orar unos por otros, para poder trabajar juntos, para poder avanzar en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Hay gente que es llanero solitario dentro de la iglesia. Vengo, me voy y no me involucro. ¿Cómo voy a poder avanzar en la vida si simplemente estoy solo? La palabra dice, son mejor 2 que 1. Porque si uno se cae, el otro se levanta. Y hay mejor salario para 2 que para 1. ¿Sí? Y por allí dice la palabra que a veces lo usamos en el matrimonio, pero tiene que ver con algo más fuerte. Cordón de 3 dobleces es difícil romper. ¿Qué significa? Que yo me pongo de acuerdo con mi hermano, me pongo de acuerdo con mi hermana, con mi pastor, con mi pastora, con los líderes de la iglesia, para poder avanzar, para poder desarrollar. Esta semana hemos orado por 2 personas en el grupo de los varones. Por una persona que fue por un dolor de muela, tenía neumonía, casi se muere, estaban a punto de intubarlo. Oramos, clamamos al Señor, fueron a visitarlo, fueron a orar por ellos, ahí llega al hospital, la verdad que Dios se manifestó, está en la casa, estaban a punto de intubarlo. Otra persona, un hombre de 70 y algo de años, se cayó en un pozo ciego, 5 metros de profundidad. Si caigo yo, todo roto, me puedo imaginar, pero yo tengo fe para que Dios me sane. Se cayó, tuvieron que llamar a los bomberos para sacarlo. Lo sacaron entablillado, lo sacaron 75 años, 5 metros, cayó así de panza. No sé cómo habrá caído, pero estaba haciendo algo que no tenía que hacer, ¿no? Pero bueno, estaba... A las 2 de la tarde, eso fue a la mañana, a las 2, 3 de la tarde le sacaron la tabla. Tiene un par de vértebras fracturadas, nada más. Movía los pies, movía las manos. Dios es bueno, pero hay un acuerdo. Hay un acuerdo. Hace 2 semanas atrás estábamos en la iglesia de Castillo y hay una hermana que tiene algunas enfermedades así de base que son complicadas y de repente le sale una tumuración donde dobla el tobillo, acá arriba, donde dobla el tobillo, una tumuración. Entonces ella por las enfermedades de base que tiene va al hospital y la atienden y le tocan y le palpan y dice, eso es un quíster. Un quíster puede ser un tumor, ¿verdad o no? Vamos a hacerte una biopsia. Y de repente vino preocupada, porque aparte no podía caminar, le dolía. Y vino preocupada a la iglesia y con la pastora estuvimos orando, ahí nos arrodillamos, oramos por su tobillo, nos pusimos de acuerdo. En la semana, de repente empieza a sentir dolor, ardor, ¡pum! Le explota.
y le explotó lo que tenía. El quíster, eso que tenía allí, se transformó en líquido, se desparramó, se le fue el dolor. Fue al médico y el médico le retó. ¿Para qué venía acá si no tenés nada en el pie? Pero tengo la biopsia que me dijeron, no tenés nada, ahora te vamos a hacer una ecografía para ver, no tenés nada, si está, no sé para qué vienen acá. Enojado el médico, gloria a Dios por eso, pero hubo un acuerdo. Si nosotros queremos salvarnos solos, lo más probable es que nos hundamos. Si nosotros queremos justamente vivir un evangelio individualista, el evangelio individualista no existe porque el evangelio siempre es el otro, lo importante es el otro. El evangelio siempre es la otra persona. Cuando yo me pongo de acuerdo, justamente puedo no solamente ser beneficiado por lo que Dios tiene para mi vida, sino beneficiar a otros. A mí me encanta venir a las reuniones de varones, voy a Castillo, voy donde pueda estar. ¿Por qué? Porque soy ministrado, porque me alientan, me ministran, me motivan. Y a veces escuchar cosas que vos decís, viste, arrancan de mal en peor, de Guatemala, pero gloria a Dios por eso, porque están en la iglesia. Y yo digo, ¿y yo me quejo? ¿De qué me quejo? Si tengo la posibilidad de poder pastorear la iglesia, de poder servir al Señor, de poder ocuparme en lo que quiero, ¿de qué me quejo? Vamos a seguir avanzando y oramos y clamamos y Dios va cambiando las cosas. Porque en el acuerdo hay bendición. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué no mirás a que tenés al lado y decirle, contá conmigo? Si mirás a tu cónyuge, estamos en el horno. Porque si no, mirá a otro que no sea tu cónyuge. Dale. Decirle, contá conmigo. Es interesante. Lo segundo que tenemos que hacer para recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas es perseverar. No te canses de buscar lo que Dios tiene para nuestras vidas. No te canses, no te agotes, porque a mitad de camino, mis hermanos, mis hermanas, no hay nada. A mitad de camino no hay nada. Dice la palabra, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde él estaba. Hicieron un agujero. Estos muchachos estaban totalmente locos. Imagínate una multitud, la casa, todo, no entraban por ningún lado, estaban re lejos y venían con él. Y no dijeron más, sí, venimos mañana. Total, se estuvo enfermo un montón de tiempo, un día más, y nos vamos. No, perseveraron, dijeron, ¿por dónde entramos? Vos imaginate, ¿no? Están estos cuatro con el coso y miraban y dicen, y lo único que nos queda es el techo. Y bueno, vamos a subirlo. Imagínate que habían dos arriba para tener, cuidado la cabeza, cuidado que se cae. Y estaba el otro, tengan cuidado, me caigo, me voy a lastimar más. Y estaban así y lo suben. Y de repente estaba Simón el Celote por ahí, ¿no? Como custodia del Señor, así mirando todo. Y empieza a ver que estos locos se suben arriba del techo y agarra la que le cortó la oreja a Coso y se la pone entre los dientes y empieza a subir. Y tú dices, viene Simón, se pudrió todo. Y empiezan las cosas. Perseveraron porque tenían un objetivo. ¿Sabes qué? Vivir lo sobrenatural de Dios para nuestras vidas debe ser nuestro objetivo principal y primordial. Eso nos hace justamente enfocarnos en lo que tiene peso eterno. A veces por diversas situaciones nos vamos desenfocando y dejamos de ver lo espiritual y nos aferramos a lo humano. Queremos tener, queremos esto, lo otro, con justificaciones que pueden ser lógicas, pero la razón no te da derecho, porque lo sobrenatural es lo que te va a permitir experimentar cosas geniales, cosas extraordinarias en Dios. Y aquí vemos a personas que estaban justamente allí perseverando en los obstáculos o la dilación del tiempo, en la oportunidad de la respuesta divina. No debería desanimarnos, sino que debería impulsarnos a buscar con mayor intensidad. Si lo que estamos esperando de Dios no llega, busquemos con mayor intensidad, empujemos lo sobrenatural a través de la fe, digamos, Señor, vos me lo prometiste, Señor, está en tu palabra, yo te creo, yo lo voy a experimentar, lo voy a ver, me pongo de acuerdo en unidad, ellos van a orar, pero yo voy a buscar la forma y la manera de poder recibir lo que vos tenés para mi vida, y Dios va a comenzar a obrar con poder y con autoridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Conozco gente que quiere cosas grandes, pero no está dispuesto a hacer el esfuerzo. Siempre tiene un mañana, mañana lo hago porque tengo algo. Pero cuando perseveramos, Dios comienza a obrar con poder. Otra de las cosas justamente allí que debemos trabajar o que significa el trabajo para poder recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas, es que debemos trabajar en pos de lo que queremos alcanzar en Dios. Descubrieron el techo en donde estaban, hicieron una abertura y bajaron el lecho en lo que yacía el paralítico. Nada te va a venir del cielo de forma mágica. Tenés que tener movimientos intencionales en lo que estás buscando recibir de parte de Dios. Ellos no dijeron, bueno, estamos arriba del techo y empezaron a hacer ruido, que salga el Señor, que salga el Señor. No, hicieron un agujero, trabajaron. Agarraron una masa, un cortafierro
Y comenzaron a cortar allí, y comenzaron a levantar. Uno dice, bueno, es medio ilógico, no. Las casas se fabricaban de esta manera, se fabricaban en módulos. Allí porque eran módulos en los cuales se posicionaban para armar las casas, eran como bloques. Ellos sacaron un bloque, descubrieron el techo y bajaron el techo, se esforzaron. Si no hay esfuerzo en tu vida y esperás que venga de forma mágica, o esperás todo el tiempo porque no vivís en la meritocracia y creés que todo te lo debe el Señor, nunca vas a llegar a experimentar y a vivir nada de parte de Dios. Dios no nos debe nada. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios no nos debe nada. Somos nosotros los que debemos trabajar en pos de lo que estamos creyendo. Si estamos creyendo en que Dios puede restaurar mi matrimonio, trabajemos en nuestra identidad para que justamente seamos los hombres o las mujeres que nuestro cónyuge necesita para que restaure el matrimonio. Si quiere que tus hijos corran a los pies del Señor, trabajá en pos de poder presentarle un Cristo perdonador, un Cristo que abraza, un Cristo que ama, un Cristo que está cercano para que Él pueda acercarse al Señor. Si querés grandes, justamente allí, querés tener finanzas y querés tener prosperidad, trabajá en pos de eso, creyendo que Dios te va a abrir puertas, pero esforzate, aprendé a administrar, aprendé a ser dadivoso, a ser generoso, aprendé justamente allí de negocios, aprendé lo que tenés que aprender para poder glorificar el nombre del Señor. Y Dios se va a encargar de bendecirte, Dios se va a encargar de prosperarte para la gloria del nombre del Señor. ¿De qué manera se trabaja para alcanzar lo que buscamos en Dios? Cambiando el vocabulario, cambiando las prioridades, implementando valores firmes, siendo audaces e intencionales, caminando hacia lo que Dios, a lo que queremos alcanzar, siendo bíblicos. ¿Cuántos dicen amén a eso? De esa manera se trabaja para justamente allí alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Debemos desarrollar nuestra fe. Dice la palabra, al ver la fe de ellos. Qué interesante, ¿no? Mirá que tenés al lado, mirale la cara que tenés al lado. ¿Ves la fe que tiene o no? ¿Ves que tiene fe o no? Pastor, más o menos. No lo noto muy lleno, capaz que le faltan... O no le conozco la cara de fe. Dice, al ver la fe de ellos. Es interesante, pero la fe no es una filosofía, es un estilo de vida. Por eso se ve. La fe se ve porque es un estilo de vida. No es una filosofía, sí, yo creo en Dios. No, la fe es un estilo de vida, se ve tu esfuerzo, tu determinio por lo que Dios te ha dicho. No bajás los brazos, seguís avanzando. Dice que Jesús vio la fe, los muchachos destilaban fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y es interesante porque justamente en ese estilo de vida, cuando yo vivo en fe, tengo un vocabulario distinto. No ando quejándome por todos lados, no ando hablando mal por todos lados, sino que tengo palabras de fe, palabras de bendición. Hay una cita bíblica que nace de mi boca cuando estoy en medio de una crisis o una dificultad. Cuando destilo fe, los otros ven que estoy creyendo en alguien que es real. Alguien que puede cambiar nuestra vida, que puede cambiar nuestra historia, alguien que puede manifestarse con poder y con autoridad, trayendo respuestas del cielo, sea cual sea esa respuesta, será agradable para mí, acepto lo que viene de parte de Dios. Y eso justamente es destilar fe. A veces caminamos en Dios y caminamos así. Si yo creo en el Señor, sé que no importa mi condición, Dios se va a glorificar y se va a manifestar. Y por eso le doy gloria a Dios en cualquier circunstancia, porque mi Redentor vive y Él va a obrar con poder y con autoridad, para la gloria del nombre de Cristo, pero para bendición de nuestro propio corazón. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Y algo más que tiene que ver con el trabajo para recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas, es debemos vivir en santidad. Dice la palabra, y dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Le devolvió la identidad inmediatamente, lo llamó hijo. Era un pecador que por consecuencia había quedado en esa situación que estaba viviendo, pero el Señor pasó por alto la ofensa del pecado y le dijo, hijo, tremendo. Pero debemos vivir en santidad, para que justamente Dios se pueda manifestar con poder y con autoridad. ¿Se puede vivir en santidad? Claro que sí. Se puede vivir apartado para el Señor.
Lo que no podemos evitar son los pensamientos pecaminosos, pero sí las acciones pecaminosas, porque juntamente con la prueba el Señor nos da la salida. Y nosotros podemos vivir en santidad. La santidad es fundamental para que cualquier proceso divino sea real en nuestras vidas. Muchas personas buscan un milagro, pero la santidad no forma parte constante de sus vidas. Otras buscan un milagro para alguien más, pero no les predican antes para que puedan arrepentirse. ¿Viste? Yo conozco un montón de personas que dicen, vamos a orar por fulanito que está enfermo. Bárbaro, ¿le predicaste el evangelio? No, vamos a orar por sanidad. ¿Y por qué Dios va a orar sanidad en una persona que no se le predica? ¿A quién le va a dar la gloria? Aquel que no conoce del Señor cuando reciba la sanidad. A San Expedito. Al gaucho. Dice la palabra que las señales seguirán a la predicación del evangelio. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Predicando la palabra. Por eso el milagro ocurrió. Y es interesante, porque la santidad tiene que ver simplemente con yo estar vos vivís en santidad, por eso estás acá, si no estarías en tu casa haciendo otra cosa. Peleás con el pecado como peleamos todos, pero vivimos en santidad. Pero muchas veces queremos que otros reciban un milagro y ni siquiera les decimos que están caminando mal. Y que quizás lo que están viviendo es consecuencia de sus errores. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que se ofendan. Pero es interesante, muchas veces en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, no se vuelven al Señor, no se reconcilian con Cristo o no aceptan a Cristo porque nunca se los condiciona con su situación. Y el pecado en su vida es mucho más fuerte que lo que Dios puede hacer si nosotros no le decimos que Jesús les ama, pero para que justamente experimentar lo bueno de Dios, tienen que dejar lo que están haciendo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Se puso fuerte, pastor. No, es la palabra del Señor. Si después le dice que no es lo mismo decirle levántate y anda, que tus pecados te son perdonados, claro que sí. Claro que sí. Cuando nosotros nos animamos a destilar fe y a destilar santidad, a decir, hermano, estás viviendo mal, tenés que cambiar. Dios va a comenzar a obrar con poder y con autoridad. Dice la palabra en Hebreos 12, 14, seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie puede recibir algo de parte de Dios si no estamos en santidad y si no intentamos que la santidad se manifieste. Acordate, las señales siguen la predicación del Evangelio. Tercero y último. Todo esto no está en orden alfabético para decir, bueno, primero la unidad, esto, lo otro, todo se hace al mismo tiempo. Yo me pongo de acuerdo, le voy creyendo al Señor, trabajo y voy avanzando y hago todo lo que recién hablamos, justamente lo hacemos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque justamente vamos avanzando en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Tercero y último, lo sobrenatural ocurre. Es interesante. Entonces él se levantó enseguida y tomó su lecho y salió dando delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Los milagros ocurren. Lo sobrenatural ocurre en nuestras vidas. Cuando trabajamos por lo sobrenatural ocurre. Dice entonces, él se levantó enseguida y tomó su lecho y salió delante de ellos. Llegó cargado por 4 y se fue caminando con su cama debajo del brazo. Tremendo, ¿no? Llegó todo roto de 4, de repente ocurrió lo sobrenatural, agarró la camita y dijo, voy para casa. Porque lo sobrenatural ocurre cuando nosotros trabajamos por ello. No importa la condición, Dios no tiene límites, de manera que todos se asombraban. Si todos se asombraron es porque era muy evidente su estado, tan evidente que hasta los que le hacían la guerra a Jesús, los fariseos, quedaron mudos. Es interesante, porque no importa el estado en el cual nos encontremos o en el estado en el cual necesitamos o requerimos que Dios sobre un milagro. Para Dios no hay límites. Todos van a quedar asombrados por lo que Dios hará en tu vida. Todos quedarán asombrados por su manifestación, por la manifestación sobrenatural de Dios sobre vos y sobre tu casa, porque Dios no será avergonzado, porque Dios se levantará con poder y con autoridad, y lo que el enemigo ha determinado para vos y tu casa será derribado por el Señor para la gloria del nombre de Cristo. No te olvides de darle gloria y de testificar de Él. Eso es fundamental. No te olvides de darle gloria al Señor y de testificar de Él. Y glorificarán a Dios diciendo, nunca hemos visto tales cosas. El mundo debe saber que Dios sigue haciendo milagros. Cuanto más hablamos sobre lo que Él hace, más cosas vamos a ver en nuestras vidas para la gloria del nombre del Señor. Concluyo con esto. Dios es tan bueno
que sigue obrando con poder y autoridad. Trabajemos duro por lo sobrenatural y entonces viviremos de victoria en victoria y de gloria en gloria, para la gloria del nombre de Cristo, pero para bendición de nuestro propio corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Así que, agarrando la pala, ¿por qué no te pones en pie allí donde estás, cerrás tus ojos y levantás tus manos al cielo? Quiero hacerte una pregunta. Cierra tus ojos, por favor. Quiero preguntarte si estás viviendo en esa identidad habilitante. ¿Podés entrar confiadamente a la presencia del Señor? El Señor puede considerarte su lugar de habitación, su casa, su ciudad.